Que bueno, continuando con el programa planteado, ahora tenemos la presentación sobre la cristalización de azúcar de caña, la cual estará dada por el maestro en Ingeniería Química Jorge Arturo Romero Bustamante y el ingeniero químico Adalberto Cortés Ruiz. A modo de preámbulo para los dos expositores, el maestro Jorge Romero hizo su licenciatura en la Ingeniería Química y la maestría en Ingeniería Aplicada en la Universidad Veracruzana. Actualmente es estudiante de doctorado en Ingeniería de Procesos en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. También ha impartido algunos cursos de nivel licenciatura en la Universidad Veracruzana. Por su parte, el ingeniero Adalberto Cortés es egresado de la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Veracruzana. Ha trabajado y colaborado en proyectos enfocados al monitoreo y análisis de procesos, así como participado en varios congresos nacionales donde se ha tratado temas sobre la destilación reactiva de biodiesel y estrategias de control y sensibilidad. Actualmente es estudiante de la maestría en Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana Campus Jalapa. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con los siguientes expositores. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Bueno, yo soy Jorge Romero y les voy a compartir un poquito sobre lo que estamos trabajando acerca de la cristalización de azúcar de caña. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la cristalización y bueno, pues esta es una operación unitaria de purificación y separación, sólido-líquido, que es multifásica, multicomponente y pues en donde se forman cristales debido a la evaporación o el enfriamiento de una solución que se encuentra sobresaturada, en donde pues el motor de esto va a ser la solubilidad. Y bueno, este proceso tiene numerosas aplicaciones, entre las más importantes se encuentran lo que es la obtención de productos farmacéuticos, la refinación de aceites, separación de ceras, purificación de productos derivados del petróleo y otro importante es la producción de azúcar de caña. En este caso nos vamos a centrar en esta última. Y bueno, el azúcar de caña es uno de las agroindustrias más importantes a nivel mundial. De hecho, México se encuentra como el 7º productor en todo el mundo, siendo Veracruz el que más produce azúcar en el país. Y bueno, a nivel industrial se espera que el azúcar tenga un tamaño específico que está relacionado al diámetro promedio, que sería en este caso el tamaño del cristal. También se espera que los cristales sean homogéneos, en este caso lo que está ligado a una distribución de población. Y bueno, también se espera que se tenga una gran cantidad de producto, es decir, una gran cantidad de masa de cristal formada, las cuales están directamente relacionadas a lo que es la eficiencia del proceso, la calidad y cantidad del producto final. Y bueno, para el estudio de la cristalización nos vamos a centrar un poco en su diagrama de equilibrio. En este caso tenemos 3 zonas importantes. La primera es la zona insaturada, en donde aún no se alcanza a producir cristales, pues no se tiene la solución sobresaturada en ese momento. La siguiente parte, la siguiente zona que tenemos es la zona metaestable, la cual se divide en 2 partes principales. La primera es la primera zona metaestable, en donde se favorece el crecimiento, la nucleación de los cristales, la formación de cristales, y la segunda zona metaestable, en donde se favorece el crecimiento de los mismos. Y bueno, finalmente tenemos la zona lábil. En esta zona se favorecen otros fenómenos como es la atrición y la aglomeración de los cristales, cosa que pues no es favorable para el proceso de cristalización. En este caso, enfocándonos en la cristalización que se da mediante el enfriamiento, vamos a tener un perfil de temperatura que nos va a permitir generar estos cristales. Entonces, conforme vaya disminuyendo la temperatura, vamos a tener mayor crecimiento, mayor formación de cristales, lo cual nos lleva a pensar pues que al final de nuestro proceso y durante este vamos a tener una distribución de población de cristales en cada tiempo. Y bueno, debido a ello, pues resulta un poco complejo el estudio, por eso muchos trabajos se han enfocado ya desde hace muchos años en el estudio precisamente de la cristalización. Sí,
La cristalización, de hecho, es tan importante para nosotros como en ingeniería química es, de hecho, el segundo proceso unitario que se empezó a utilizar. Esto data desde bastante tiempo. De hecho, el azúcar de caña es uno de los primeros productos en utilizar la cristalización, alrededor del 327 a.C., y surge a partir de la zona de sureste de Asia, específicamente en la India, donde a partir de diversos fenómenos sociales como guerras, comercios principalmente, se va expandiendo alrededor del mundo. Y la cristalización se descubre principalmente por la evaporación del agua salina para generar sales. También la sal era un recurso indispensable para aquellas épocas. Y el enfriamiento y vacío, esas técnicas de cristalización surgen ya a raíz de 1900, debido a que se empezó a utilizar principalmente esta técnica para evitar la degradación del azúcar que se genera evidentemente por este mecanismo que es la evaporación. Pero a partir de ahí surgen distintos problemas más enfocados a cómo tratar las impurezas, cómo tratar el tamaño y forma, y que esos mismos problemas que datan de las décadas de los 50, que se empezaron a hacer más evidentes, siguen siendo un tema de qué hablar en la actualidad, en la cual siguen habiendo distintos trabajos reportados en literatura, como son libros y el trabajo más reciente que se publica al respecto son en artículos científicos, que la mayoría de ellos se enfocan a simulación, modelado y monitoreo de procesos. Y cabe destacar que por lo mismo que en nuestro país tiene una gran relevancia el azúcar, este producto agroindustrial, es que sigue siendo uno de los principales aportadores de conocimiento al mundo respecto a varios casos. Principalmente lo que se está estudiando ahora en estos momentos, lo que más se puede encontrar al respecto es sobre control y los efectos de variables hidrodinámicas, pero en estudios experimentales. De ahí surge la necesidad del seguimiento del proceso, principalmente por estos últimos problemas, las impurezas y el control, mantener estable el proceso. Una de esas técnicas es medir la distribución de tamaño de cristal, que como bien se nos mencionó al inicio de la presentación, es una variable que nos indica la calidad del producto. A manera experimental, esta variable la podemos medir mediante analizadores de tamaño de partículas. Uno de los principales en utilizar estos principios es el Master Sizer 3000, que utiliza técnicas de difracción de rayos láser. Es decir, a una muestra se le incide un rayo de luz monocromática, y esta se dispersa a través de un lente de Fourier, se arregla, y lo que se hace, se mide esas dispersiones y se asocia mediante una función al tamaño del cristal promedio dentro de ese volumen de control, la cual una de las principales es que igual se mencionaba, es la D43, donde D es el diámetro característico del tamaño de una esfera, ya que pues al ser un cristal tiene muchas variables por medir y tiende a ser muy difícil y costoso medir todas estas como ángulos y lados. Entonces se utiliza el diámetro y los números internos indican la dimensión. En este caso 4 y 3 nos hacen referencia al volumen respecto a la superficie. Sin embargo, en la industria, en azucarera,
Esto no es tan factible, por lo cual se utiliza al maestro tachero, es el operador del cristalizador, o también conocido como el tacho en Latinoamérica. Este operador lo que hace es, de manera empírica, observar el desarrollo del cristal de esa misma muestra que se pretende, y a partir de pues, experiencia, él determina si el proceso va bien o no, y esto implica muchos riesgos a la hora de evaluar todo el lote que se produce, y así es como se hace en la industria. Bueno, en ese sentido, realizar el proceso experimental tiene algunas desventajas, principalmente para las industrias que están en desarrollo, como que, bueno, la manipulación de las variables no siempre es objetiva. En este caso, como decía mi compañero, pues el maestro tachero puede estar influenciado por varias cosas y su determinación puede ser subjetiva, ¿no? Aparte, pues requiere de tiempos prolongados y, bueno, es necesario contar con recursos y equipos especializados precisamente para medir estas variables importantes. En ese sentido, bueno, existen algunas alternativas. Entre las principales voy a mencionar dos, que son los análisis estadísticos y, por otro lado, la simulación y el modelado. Vamos a centrarnos primero en el análisis estadístico. Y bueno, en este caso hay numerosas técnicas que nos pueden ayudar precisamente a estudiar este proceso. Sin embargo, una de las más representativas y que ha ganado un buen campo en el análisis de procesos, pues son los métodos multiescala. En este caso, pues presenta algunas ventajas respecto a los otros métodos, como que pues usa algunas variables de fácil medición, tiene bajos tiempos de cómputo, requiere de pocos datos relativamente con otros métodos como el uso de redes neuronales. Hay una gran gama de métodos que podemos utilizar y, bueno, permite el seguimiento de las variables importantes del proceso. Y bueno, este análisis principalmente surgió en imágenes. Sin embargo, se tienen dos desventajas principales, que es que se presentan retrasos, ya que el análisis de imágenes no es directo. Muchas veces pues, se tendría que tener una cámara dentro del proceso y eso es muy complicado. Y que también se requiere de experiencia para poder hacer el análisis de las imágenes, sacar las dimensiones de los cristales, pues también es complejo. Entonces, bueno, de repente estas metodologías migraron por esta situación, han migrado al análisis de series de tiempo, de variables de fácil medición, por ejemplo, la temperatura, o el pH, mostrando que es posible pues inferir algunos fenómenos presentes en el proceso, como ya se mencionaba en otras charlas. Y bueno, de manera global, el análisis busca obtener un exponente multiescala que a partir de la serie de datos, y bueno, esta serie se divide en diferentes pedazos que llamamos escalas, en donde los valores de los exponentes están relacionados a fenómenos, pueden estar relacionados a fenómenos recurrentes, aleatorios u oscilatorios, dependiendo del valor del exponente. Bueno, en el grupo ya se ha trabajado sobre esto para la cristalización. De hecho, tenemos un artículo reportado y, bueno, en la publicación se presenta la dinámica del exponente, en este caso el exponente de Horst, que puede ser relacionado con el crecimiento de los cristales de azúcar, ¿no? En este caso la D4-3. Bueno, este estudio se ha extendido un poco más para diferentes condiciones de operación, diferentes tipos diferentes tamaños de sembrado, diferentes perfiles de enfriamiento, y analizando otras series. Aparte de la temperatura, se han analizado pH y torque, de las cuales pues se han medido las variables importantes con el Master Sizer, y también con un software que se llama DTC Atkins. Bueno, al respecto, de entre los resultados que tenemos, se han aplicado estas metodologías multiescala. En este caso se aplicaron a las series de pH y torque. Y bueno, podemos ver que las pendientes del exponente de Horst nos muestran tres regiones principales. Si nosotros realizamos un análisis dinámico de este exponente, podemos observar que estas pendientes se conservan a lo largo del tiempo.
Y bueno, ¿cómo podemos relacionar esto con la física? Bueno, para ello, pues nosotros consideramos cada una de las zonas como que se pueden relacionar a los fenómenos. En este caso, las regiones A y B, que tienen valores del exponente mayores a 0.5, pueden ser relacionadas, de acuerdo a la literatura, con fenómenos como la nucleación o el crecimiento. Y para valores menores a 0.5, como la región C, pueden ser relacionados a la trisión o el rompimiento de los cristales. En ese sentido, pues nosotros podemos obtener un perfil sacado de nuestro exponente dinámico, que podemos comparar con las variables importantes. En este caso, del lado izquierdo, muestro una variable importante relacionada a la DTC, que es el porcentaje en volumen promedio, en donde podemos observar que nuestro exponente multiescala permite dar seguimiento con valores de correlación mayores a 0.85, y también para la FCM, que en este caso es la cantidad de cristales, la masa de cristales que se tiene, también se obtiene una buena relación con series de temperatura. Y bueno, por otro lado, pues este proceso también se ha estudiado mediante el modelado y la simulación. En la parte de la modelado y simulación, que bueno, básicamente son necesarios para estudiar de principio y de manera conjunta, o cualquier proceso en ingeniería química e incluso en cualquier ingeniería. De estas herramientas son importantes ya que nos permiten representar y entender un fenómeno de manera puntual, plantear y a su vez plantear estrategias de mejoramiento en el diseño, condiciones de operación y estabilidad, es decir, en el control. De hecho, estas herramientas han propiciado el auge y mejoramiento de otras subdisciplinas de la ingeniería química, como son la intensificación de procesos, que se dedica al desarrollo de estas tecnologías, y ya bien conocida sistemas de control y optimización de procesos para mantener esa estabilidad operativa. Dentro de los modelos matemáticos hay una gran variedad de definiciones, es muy difusa, de hecho tiene que ser puntual en algunos casos, pero la principal característica o que podemos asociarlo son a los modelos de caja negra y los modelos de caja blanca. Los modelos de caja negra son, por lo general, modelos cerrados donde solo conocemos las propiedades físicas de las variables de entrada y las de salida. Sin embargo, lo que sucede adentro del modelo no lo sabemos. Un ejemplo claro de este tipo de modelos son las redes neuronales, o por ejemplo, un polinomio de Lagrange, donde solo conocemos las variables físicas de entrada y de salida que nos pueden dar a interpretación. Sin embargo, en los modelos de caja blanca es distinto. Podemos saber entre comillas, saber qué sucede adentro del proceso de estos modelos. La mayoría de ellos son basados en ecuaciones diferenciales integrales. Y en ingeniería química es muy común encontrar estos tipos de modelos en los balances de materia, balances de momentum, energía, y otro fenómeno que se le atribuye característico al proceso de cristalización es el balance de población, que veremos un poco más adelante, que es una ecuación íntegro diferencial altamente no lineal. Que bueno, en ella es importante porque ahí podemos describir fenómenos que ya se mencionaba, como la nucleación, crecimiento, aglomeración, rompimiento de los cristales, que básicamente conocer estos fenómenos nos puede decir cómo, a manera general, cómo controlar estos procesos. Hay varios tipos de modelos. Este que se presenta aquí es un modelo que trata de ser microscópico, de una estructura euleriana,
Y está básicamente fundamentada en los 4 fenómenos de transporte principales que lo describen. Masa, que en la ecuación de continuidad, que puede ser como un balance de masa global total, puntual en este caso, que es microscópico. Las de especies, que es balance por componente, podría ser asociado como los de energía, que son energía de población. Es difícil estos modelos, ya que hay incluso dentro de ellos otros fenómenos, como es la turbulencia. La turbulencia aquí es un fenómeno bastante significativo en la descripción de la hidrodinámica. Por ejemplo, altera a lo que es el flux de masa. Si en esta ecuación el flux de masa J quitamos el término de turbulencia, volvemos a la ley de Fick. De hecho, es un potenciador que nos indica cómo la turbulencia, cómo se difunde por efectos turbulentos. Igual lo mismo sucede en los tensores de esfuerzos cortantes. Hay uno para la parte líquida y hay uno para la parte sólida, que es el cristal, y estas son complementadas a partir de teoría cinética granular. Es decir, es un montón de cosas. La turbulencia sí, es un factor clave en la descripción de la hidrodinámica de este proceso, y sin embargo sigue siendo uno de los problemas más importantes de la física clásica, no resuelto aún, porque de hecho se utilizan modelos semiempíricos para describir la turbulencia, no modelos puntuales teóricos que nos puedan, que tengan una base bastante sólida. La desventaja de estos modelos es que para los propósitos que los requerimos, que es como el control y optimización de procesos, son muy costosos. Nos lleva bastante tiempo hacer una simulación de este tipo. Por lo tanto, su aplicación a tiempo real es inviable. Entonces requerimos modelos más sencillos, pero que nos permitan dar una calidad de información que nos pueda describir fenómenos lo más puntual posible, por decirlo así, de la hidrodinámica, de cómo se comportan el tamaño de cristal y entre otras variables que son importantes. Uno de estos puntos son modelos macroscópicos, que son comúnmente empleados y principalmente se ven en materias como control y optimización. Y fenómenos de transporte, que en este caso la mayoría de ellos tienden a omitir la hidrodinámica con el concepto de perfectamente agitado, es decir, que ya no se consideran estas variables de una forma tan puntual como lo es los modelos de tipo microscópicos o inclusive mesoscópicos, que están enfocados en esta parte. En ese sentido, aquí, si recuerdan, todo en los modelos macroscópicos se trata de visualizar de manera global al cristalizador, y la calidad de información que nos da es como en la siguiente diapositiva, que es una calidad más sencilla y que nos permite representar todo el cristalizador. Por ejemplo, la masa de cristales generadas, que es la global, la que se genera en todo el cristalizador. En este caso son simulaciones a un cristalizador de escala laboratorio, donde la otra principal es el tamaño del cristal, que es la de T4, y básicamente en esa nos dice cómo va creciendo el tamaño promedio, porque aquí en estos modelos ya se habla de promedios principalmente. Y ahora el reto es asociar
estos resultados a cómo su desempeño va en cuestiones de control y monitoreo. Y bueno, a manera de conclusiones generales, tenemos que los modelos, a manera general, en el caso de cristalización, pueden ayudarnos a describir variables no medibles en conjunto con el del monitoreo. Sin embargo, hay ciertas desventajas. En la cuestión de modelado de este tipo de procesos, que es la cristalización, en los modelos cinéticos, que son una parte clave de esto. De hecho, puede decirnos, puede hacerlo que sea inestable en modelo en ciertos puntos de operación. Hay que resaltar que aquí se hace una analogía cuando se habla de cinéticas, a las cinéticas a los modelos cinéticos vistos en los sistemas reactivos. Aquí se trata de emular como cinética en forma reactiva cómo se describe a los fenómenos de nucleación y crecimiento principalmente. Y bueno, el monitoreo y el modelado permiten la descripción de este proceso y si puede predecir y controlar la dinámica en tiempo real. De hecho, es una conclusión que podemos muy general, que podemos ver en las presentaciones anteriores, que también hay una clara asociación entre monitoreo y modelado. Y bueno, han habido varios trabajos dentro del grupo a nivel licenciatura, a nivel maestría, incluso trabajos en revistas indexadas, principalmente en la cuestión de análisis fractal, es decir, en monitoreo y series de tiempo. Principalmente es lo que se ha trabajado bastante en el grupo y ahora se pretende trabajar también en su conjunto en la parte de modelado. Sin más que decir, creo que eso es todo por nuestra parte. Les damos nuestro agradecimiento y pues cualquier pregunta es bienvenida. También están nuestros correos por si hay alguna duda que no se alcanza a ver en esta pequeña presentación. Bueno, le agradecemos a los expositores. Gracias, maestro Jorge. Gracias, ingeniero Adalberto, por su exposición. Estuvo bastante clara, pero bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Bueno, aquí tenemos, en cuanto al análisis multiescala, ¿qué se debe de considerar para elegir una variable que sirva para el monitoreo de otra? Precisamente podrían extender más la explicación sobre por qué usar el torque para el monitoreo. Sí, bueno. Respecto a eso, lo que tratamos obviamente primero de hacer no es aventarnos a analizar series y a ver lo que sale, sino que también pensamos en la física del problema y en este caso, para hacer este análisis consideramos que el torque pues es una variable que puede darnos un poco de información del proceso. ¿Por qué? Porque el torque de agitación que está, podemos relacionarlo directamente en la densidad de la solución que existe dentro del cristalizador. En este caso, conforme va cristalizándose, se va dando el proceso, la densidad va aumentando, lo cual exige mayor potencia al motor, que se puede también traducir pues como con el torque, ¿no? Por otro lado, el pH pues también lo podemos relacionar con el crecimiento de los cristales, debido a que el azúcar tiene un pH ácido, más o menos de 4, el azúcar comercial, 3, 4. Y bueno, al ir saliendo de la solución, el sensor de pH mide el pH que está en la solución. Entonces, saliendo de la solución, el pH que sensa el dispositivo empieza a aumentar, empieza a crecer, en este caso, indicándonos que el fenómeno de transporte está llevándose a cabo, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos relacionar de esa forma
estas variables con las variables importantes, el crecimiento, la distribución y la cantidad de cristales que tenemos. Ok, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta que dice así: ¿los resultados aportados por los métodos multiescala pueden ser considerados como modelos matemáticos? Bueno, en este sentido, los resultados de los métodos, bueno, los métodos multiescala, como tal, no son modelos que describen al proceso, pero nos permiten dar una inferencia del seguimiento de este. Entonces, por eso es importante considerar el modelado matemático, porque nosotros no conocemos, con las metodologías multiescala, nosotros no conocemos bien lo que está sucediendo, sino que nos basamos del conocimiento del modelo, de los fenómenos físicos, con lo cual nosotros podemos relacionar esto. En este caso, pues el modelado tiene su parte importante. Sí, así es. Bueno, si me permites agregar, hay otra definición que sí es el análisis multiescala, sí es un modelo matemático, más no un modelo fenomenológico como lo son los modelos basados en balances de fenómenos de transporte. Es más, por ejemplo, una red neuronal también es un modelo matemático, pero no nos dice nada respecto a la física, simplemente nos dice qué es lo que entra y lo que sale asociado con igual una información que tú le das, y así se van ajustando. Es una definición que a veces tendemos a asociar de que porque es un modelo matemático tiene que ser fenomenológico, y no es del todo cierto. Ok, muchas gracias. Bueno, también quisiera yo hacer otra pregunta, porque creo que todavía tenemos un poco de tiempo. Respecto al modelado de la cristalización, veo que existen, bueno, distintas propuestas donde, bueno, algunas consideran el balance de masa y el balance poblacional, que creo que esos son los más sencillos, por decirlo así. Pero veo que tienes por ahí la propuesta de considerar el efecto de turbulencia y del mezclado. No sé qué ventajas trae consigo considerar estos fenómenos que, bueno, resultarían más complicados de modelar que por otra parte, las otras que de masa y crecimiento poblacional. Sí, es complicado, pero al final de cuentas este tipo de modelos microscópicos, bueno, que comúnmente los vemos en simulaciones computacionales de dinámica de fluidos, CFD, nos permite dar una interpretación más profunda de lo que está ocurriendo respecto a la hidrodinámica. Bien, es sabido dentro de la cristalización que hay varios trabajos de manera experimental que han reportado que la influencia de estas variables hidrodinámicas son inclusive factores clave para mantener estable el tamaño de cristal. Por ejemplo, el tipo de impulsor que se utiliza, el agitador que se utiliza, también eso describe en gran medida cómo se distribuye en las líneas de corriente en cualquier tanque agitado, ya sean impulsores de esfuerzo, tipo esfuerzo cortante, de propulsión, hay gran variedad, ¿no? Entonces, también ese tipo de simulaciones nos permite saber cuál es más adecuado para este tipo de procesos a través de ver una descripción hidrodinámica. Al principio Jorge hablaba sobre el torque. El torque en este punto es una variable
que afecta a la hidrodinámica, pero de manera macroscópica. Lo puntual aquí sería la colisión que existe del cristal en las caras del impulsor, pero también hay otro tipo de colisiones que es cuando se generan remolinos dentro del tanque agitado, remolinos del tamaño característico del cristal, que cuando chocan con el cristal se rompen, y también es importante tener una descripción de cómo se comportan estos fenómenos. Aquí el reto principal es cómo pasamos esa descripción microscópica a una escala macroscópica para que sea atribuible a los modelos que no tienen mucha carga computacional. Pues ese es el principal reto. Ok, bueno, muchas gracias a los dos. Con esto concluimos la primera mitad del mini simposio, así que, bueno, a continuación viene un receso y los esperamos en la segunda mitad a las 11:30 con la plática Producción Biotecnológica de Genitor.